Esta zona arqueológica, estrechamente relacionada con San Agustín, se halla en una región bastante montañosa del departamento del Cauca, cerca del límite con el Huila y comprende los municipios de Inzá y Belalcázar. El nombre de Tierra Adentro le fue dado por los españoles que llegaron en el siglo XVI, cuando habitaban allí los indios paeses, grupo indígena que nunca fue derrotado por los españoles y aún subsiste, pero sin relación con la cultura de Tierra Adentro. Desde el punto de vista arqueológico, lo más importante son las tumbas, únicas por su forma en América precolombina, que constituyen una verdadera muestra de arquitectura funeraria subterránea. Los cementerios están localizados en las partes más altas de las montañas, en grupos de 10, 40 y hasta 60 tumbas de diferentes tamaños, talladas en roca. Las tumbas están constituidas por un pozo de descenso y la cámara funeraria. El pozo es un hueco circular de unos 3 metros de diámetro y 4 de profundidad, en cuyo interior hay una escalera de caracol que desemboca en un amplio salón con un techo de 2 o 3 metros de altura. Muchas tumbas tienen columnas en el centro para sostener la construcción, decoradas en su parte superior con mascarones antropomorfos. En las paredes están los nichos donde se colocaban las urnas funerarias. Toda la cámara está cubierta con una argamasa blanca, sobre la cual aparecen motivos geométricos dibujados en rojo y negro. Los hipogeos o tumbas subterráneas no fueron utilizadas para entierros individuales. En cada tumba se han encontrado varias urnas, en cuyo interior están los huesos quemados. En el piso se encuentran fosas, lo que hace suponer una marcada diferenciación social. Con las de San Agustín, las de Tierra Adentro son las únicas estatuas precolombinas en piedra encontradas en Colombia. No puede asegurarse, sin embargo, que las haya elaborado el mismo grupo que construyó las tumbas subterráneas. La estatuaria de Tierra Adentro no tiene la misma calidad de la de San Agustín, aunque ambas tienen rasgos comunes como la simetría, el estatismo, la falta de realismo, la ferocidad, el doble yo y los dientes atravesados. Según algunos arqueólogos, son más antiguas que las agustinianas. Otros opinan que datan del periodo de decadencia de San Agustín. Sobresalen las urnas funerarias o vasijas de barro, de cuerpo globular y de boca ancha, decoradas con 100 pies, serpientes, lagartos y con pequeños agujeros rellenos de pasta blanca. El resto de cerámica encontrado en las tumbas corresponde a alcarrazas, cuencos y vasijas trípodes. Por cultura calima se entiende el conjunto de piezas arqueológicas procedentes de la región del Valle del Cauca, en los actuales municipios del Darién y Restrepo. Las excavaciones, estudios y hallazgos de piezas de orfebrería y cerámica indican que la región estuvo densamente poblada y que fue un importante centro de orfebrería, puesto que sus habitantes conocieron avanzadas técnicas para el trabajo del oro. Según parece, el fácil acceso al valle del río Cauca y a la costa pacífica convirtió esta región en centro de intercambio indígena. Esto explica la diversidad de influencias culturales que se perciben en esta cultura, cuya cronología no se ha establecido con claridad. En la región existe un gran número de terrazas sobre las cuales se construyeron viviendas. También se encuentran dibujos grabados sobre rocas y un gran número de tumbas de pozo y de pozo con cámara lateral, en las cuales depositaban los cadáveres junto con sus pertenencias, especialmente cerámica y piezas de orfebrería. A la llegada de los españoles en el siglo XVI, se encontraban en este territorio los indios lilies o gorrones, de tipo caribe, recién establecidos en la zona y sin relación con la cultura de orfebres y ceramistas. El llamado estilo calima se caracteriza por el exceso de decoración. Son frecuentes las grandes láminas martilladas con las cuales elaboraron narigueras, pectorales, diademas y brazaletes. También fabricación de caracoles y bastones de mando revestidos con lámina de oro. Son muy comunes las representaciones zoomorfas, así como los alfileres y pinzas para depilar. Predominan las vasijas antropomorfas y zoomorfas en forma de alcarraza. Lo más representativo de la cerámica calima son los canasteros o pequeñas esculturas de figuras humanas que llevan a la espalda un elemento de carga, canasto o vasija de forma tubular.
Impresiona el realismo de estas figuras en las cuales pueden apreciarse con toda claridad los rasgos físicos, el vestido y hasta expresiones de la cara, aunque no se ha podido explicar por qué aparecen caracteres totalmente negroides, como labios gruesos y nariz platirrina. Es posible que estos canasteros simbolicen el activo intercambio que existía en la zona. Abundan los volantes de uso, las pintaderas planas y cilíndricas, y los instrumentos musicales, tipo ocarinas. Al igual que en las esculturas de San Agustín, en las piezas arqueológicas calimas aparecen dientes de jaguar atravesados y el doble yo, pero aún no se ha establecido la relación existente entre estas zonas. Los pueblos de lengua caribe parecen haberse originado al norte del Brasil, de donde migraron hacia el norte del continente, las Antillas y el territorio colombiano. Los que penetraron al interior siguiendo el río Magdalena destruyeron a su paso las culturas establecidas y asimilaron muchas de sus pautas culturales. En el siglo XVI, los españoles encontraron indígenas de tipo caribe en casi todas las zonas cálidas y templadas del territorio. Por el sur también penetraron pueblos de lengua caribe, utilizando la ruta del río Amazonas. Estos pueblos eran excesivamente belicosos, practicaban la deformación craneana y acostumbraban deformarse las pantorrillas y los brazos, y se partían la nariz para convertirla en aguileña. Eran antropófagos y solían luchar con otros pueblos para capturar prisioneros, devorarlos y utilizar sus cráneos como trofeos. En la mayoría de los grupos fue común el entierro en grandes urnas funerarias y frecuente la tumba de pozo y de pozo con cámara lateral. Combinaban la horticultura con la caza, la pesca y la recolección y algunos alcanzaron el nivel cultural del formativo medio, posiblemente por su contacto con culturas más avanzadas. Los principales grupos caribes se establecieron en la costa atlántica, en las estribaciones de las cordilleras y en los valles del Magdalena y del Cauca. Entre estos grupos se destacó el macrogrupo Pijao o Cultura Tolima, del cual hacían parte unos 60 subgrupos como los Coyaimas, los Natagaimas y los Panchés, que habitaron en el Tolima y Huila y en las partes cálidas de Cundinamarca. Algunos trabajaron el oro. La mayoría de los grupos caribes, debido al escaso desarrollo de sus fuerzas productivas, no fueron utilizados por los españoles como mano de obra, sino destruidos durante el siglo XVI. Como cultura quimbaya se conoce un conjunto de pueblos indígenas que habitaron el territorio de los actuales departamentos del Quindío, Risaralda, sur de Caldas y norte del Valle. Quimbaya es un nombre antiguo con el cual se designa un complejo cerámico y orfebre, posiblemente de la misma época de San Agustín, Tierra Adentro y Calima. Estos quimbayas habían llegado a la zona ocupada un poco antes que los europeos. Para ocupar el territorio sostuvieron sangrientas luchas con los antiguos habitantes hasta exterminarlos. Parece que la ocupación anterior a los grupos caribes tenía muchos habitantes, según se deduce de la cantidad de tumbas y piezas arqueológicas que hay en toda la región. Según lo explicado hasta ahora, se puede hablar de un grupo arqueológico de grandes orfebres, ceramistas, agricultores y tejedores, y de un pueblo etnohistórico de tipo caribe que asimiló la cultura anterior. La mejor del continente en la época precolombina es el rasgo más sobresaliente de esta cultura. Los pueblos quimbayas y sus vecinos desarrollaron la más importante producción orfebre en la época prehispánica, no solamente en Colombia, sino en toda América. Además de las avanzadas técnicas en el empleo del oro y el cobre, las piezas son de gran calidad artística. El estilo quimbaya, tanto en orfebrería como en cerámica, se distingue por la elegancia y la sencillez, sin excesos de decoración. Explotaron los yacimientos auríferos de la región y también adquirieron este metal mediante el trueque con indígenas de Antioquia. Los objetos de oro que elaboraron fueron conocidos en muchas regiones del territorio colombiano y aún en otras áreas del continente.
Las representaciones de orfebrería predominantes fueron las figuras antropomorfas, antroposomorfas, fitomorfas y zoomorfas. Elaboraron también poporos que servían para llevar polvo de caracoles empleado en la masticación de las hojas de coca para precipitar el alcaloide. Otros objetos en oro fueron las máscaras o caretas, depiladores, cucharas, pectorales, brazaletes, aretes, diademas y narigueras. El oro era muy puro, pero también utilizaron la tumbaga. La orfebrería es la mejor del continente. La cerámica es notable por la belleza y variedad de sus formas. Entre los tipos más comunes se encuentran caciques tabloides o figuras antropomorfas sentadas, alcarrazas, vasijas globulares, pedestales, figuras zoomorfas, platos y pintaderas cilíndricas y planas. Las formas decorativas más usadas fueron los motivos aplicados, incisos y excisos, y la pintura negativa y positiva. Son muy abundantes los volantes de uso o torteros, lo mismo que los fragmentos de tela de algodón, lo cual indica que se trataba de un pueblo de tejedores. Predominan las tumbas de pozo con cámara lateral y las de planta rectangular. Enterraban a sus muertos con ajuar funerario. Las investigaciones sistemáticas sobre el área quimbaya. Únicamente se han estudiado detalles tecnológicos y estilísticos de la cerámica y la orfebrería, pero se carece de contextos que den significado social a estos objetos. Existen dificultades para establecer su cronología, debido a la destrucción de la estratigrafía por los cuáqueros, especialmente a finales del siglo XIX, a raíz de la colonización antioqueña. En opinión de algunos arqueólogos, la cultura Sinú no pertenece al formativo medio, sino al superior, por haber alcanzado el mismo nivel de desarrollo de las culturas Tairona y Muisca. Aún así, es difícil comprobarlo, ya que el área Sinú fue saqueada desde los primeros años de la colonización española, lo que trajo como consecuencia la destrucción de muchas piezas y de la estratigrafía. El área arqueológica Sinú se halla en el territorio comprendido entre los ríos Sinú, San Jorge y Nechí, en el actual territorio de Córdoba. Gracias a las crónicas de Fray Pedro de Aguado, Juan de Castellanos y Fray Pedro Simón, ha sido posible reconstruir en parte la vida de este pueblo. A la llegada de los españoles, su organización política comprendía numerosos cacicazgos, sometidos a la autoridad de 3 caciques, hermanos entre sí, Pancenú, Cenufana y Fincenú. Este último cacicazgo lo gobernaba una mujer. Se trataba de una estructura política unificada, ya que el poder estaba en manos de 3 hermanos, y esto indica que fue recibida por herencia del soberano único de una confederación o estado incipiente. Según los vestigios arqueológicos, la zona estuvo densamente habitada muchos años antes de la llegada de los europeos. La población tenía caracteres caribes, eran hábiles orfebres y ceramistas. Pudo haber existido un poblamiento anterior, pero no se dispone de suficientes datos. Según los cronistas mencionados, estas tribus adoraban ídolos cubiertos de oro, en templos donde cabían hasta 1000 personas. Enterraban a sus muertos con un rico ajuar funerario, en montículos artificiales muy notorios, razón por la cual las tumbas fueron saqueadas desde los primeros tiempos de la dominación española. Sus construcciones eran de adobe, elemento que cambiaron por madera y paja. El trabajo del oro tuvo un desarrollo técnico y artístico similar al Tairona, al Quimbaya y al Calima. La cerámica muestra gran perfección, especialmente en las copas altas, cuyo pedestal decoraban figuras femeninas.